Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidos a Contacto OVNI. Mi nombre es Nacho Rojo y estamos en Verdad Oculta TV. Amigos, estamos en Montserrat. Una montaña mágica, un macizo imponente. Señores, el pico más alto es San Jerónimo. Está aproximadamente a 1230-60 metros de altitud. Hemos realizado planos aéreos, a ver qué se observa. Es un lugar mágico. En mi espalda tengo el monasterio. Todo el mundo conoce la historia de la capilla que vamos a relatar en este programa. Voy a contaros 7 increíbles leyendas. Pero en el transcurso del programa vamos a realizar una meditación para intentar canalizar. Hecho el llamamiento, ¿me responderán? Observar, hacer un llamamiento a estos objetos, tanto espirituales como ovnis. A ver qué sucede. Amigos, ha llegado el momento de la meditación. Estamos en las faldas de Montserrat. Justo detrás tengo el monolito Bernard y lo acompañaremos con una noche de visor nocturno. Señores, Montserrat es un lugar de peregrinación prácticamente obligatorio para cualquier creyente. Todo el mundo sabe que aquí ocurrió algo mágico. En el año 880, 4 pastorcillos observaron descender de las montañas unas increíbles luces junto con una preciosa melodía. Y esto fue pasando semana tras semana, cada fin de semana, cada sábado exactamente, y al final se encontró una cueva con una estatua de la Virgen junto al Niño Jesús. Hablaremos de las leyendas, es algo mágico. Pero seguro que os preguntáis, ¿por qué se llama Montserrat? Estamos en Cataluña y su nombre representa Montserrat, que es monte serrado. Solo hace falta ver esta forma increíble. Parece que se haya cerrado a mano, ¿verdad? Acompañarme en el programa de hoy. Estamos en el Valle de Lemontar. Quiero ir yo por ti. Como un faro que manda una... La primera leyenda tiene que ser la aparición de la Virgen, la moraneta, un color característico. Hablamos de una madera que claramente está barnizada y con el paso de los siglos, literalmente, tiene ese color tan oscurecido, de ahí moraneta de moreno. Señores, cuenta la leyenda que en el año 880, siglo IX, 4 pastorcillos vieron descender luminarias hacia estas majestuosas montañas. Imaginaros la situación. Y no únicamente pasó una vez, sino durante 4 fines de semana, 4 sábados consecutivos, esas luminarias se veían descendiendo. Y además se escuchaba un sonido, una música celestial. Imaginaros la situación, ¿no? El mismísimo rector Violesa de Montserrat fue testigo de esa maravilla. Y el obispo de Manresa lo que quería era cogerla. Pero al parecer cuenta la leyenda que era tan pesada que no pudieron moverla. Entonces pensaron que era algo divino. Y ahí se quedó. No se pudo sustraer esa figura tan imponente. Es una leyenda muy interesante. ¿Por qué? Porque aparecen avistamientos de objetos celestiales. Y llegados a este punto, seguro que tenéis muchas dudas en por qué. ¿Qué son? ¿Seres espirituales? ¿Seres muy relacionados al lado religioso, cristiano, católico o extraterrestres? Creo que todo está muy ligado. Quiero avanzaros que en próximas investigaciones os mostraré unos documentos, unos mails filtrados de John Podesta, no necesita presentación, y Edgar Mitchell, donde hablan de la realidad interdimensional, entidades interdimensionales y los celestiales, que serían los extraterrestres. Todo converge. Está claro que aunque veamos una figura muy enfocada en la religión, la Madre de Dios, tiene todo un significado, un sentido. Estas entidades se materializan, interactúan con nosotros de múltiples maneras. En el corazón de Cataluña, donde las rocas se alzan como agujas hacia el cielo, hay una montaña envuelta en misterio y fe, Montserrat. Corría el año 880.
cuando una extraña luz descendió desde el cielo, iluminando con intensidad las laderas de la montaña. Eran tiempos de superstición y recogimiento, de iglesias románicas y caminos de tierra, donde la señal divina era aún parte del mundo tangible. Durante varias semanas el fenómeno se repitió. La comunidad, abrumada por lo que parecía una señal divina, informó al rector de la cercana parroquia de Olesa. Este, a su vez, pidió la intervención del obispo de Manresa. A su llegada, el obispo ordenó organizar una expedición a la zona iluminada por las luces. Fue entonces cuando, en una gruta escondida entre las rocas, encontraron una imagen de la Virgen María, tallada en madera, serena y poderosa, como traída de otro mundo. Intentaron trasladarla solemnemente a Manresa. Pero, misteriosamente, el cuerpo de la Virgen se volvió tan pesado que resultó imposible moverlo. Para todos fue una señal clara. La Virgen quería quedarse allí, en aquel lugar sagrado donde había sido hallada. Así nació el santuario de la Virgen de Montserrat. Desde entonces, esta montaña no solo es un símbolo natural, sino también un faro espiritual que atrae a peregrinos, creyentes y buscadores de lo divino de todo el mundo. El mito del Santo Grial. El mismísimo Hitler, el Tercer Reich, estaba interesado en Montserrat, en busca de este cáliz. Fue tanta la pasión de Hitler por lo oculto, lo hermético, lo místico, que envió al mismísimo Himmler en busca del Santo Grial. Inicialmente, en búsqueda de un cáliz, pero luego la sangre real. Corría el año 1940. Europa ardía en guerra. Adolf Hitler, ya en la cima del poder, enviaba a sus emisarios por todo el continente, en busca de reliquias sagradas y objetos míticos que, según sus creencias esotéricas, le otorgarían poder absoluto. Una de esas reliquias era el Santo Grial, y uno de los lugares señalados como posible escondite era Montserrat. La historia cuenta que Heinrich Himmler, comandante de las SS y obsesionado con lo oculto, viajó personalmente a España en octubre de 1940. Oficialmente, venía a entrevistarse con Franco. Pero extraoficialmente, su visita a Montserrat tenía otro propósito. El 23 de octubre de ese año, Himmler llegó al monasterio de Montserrat. Exigió hablar con el padre Ripoll, abad del monasterio, y solicitó acceso a los archivos secretos de la abadía. Se dice que preguntó por la ubicación del Grial. Estaba convencido de que los monjes conocían antiguos rituales ligados a la reliquia. Según la leyenda, el Santo Cáliz, o su verdadero equivalente esotérico, habría sido escondido en las grutas sagradas de la montaña. Durante siglos se creyó que el Grial era el cáliz usado por Jesús en la Última Cena. Pero en los círculos más esotéricos y más peligrosos del Tercer Reich, se creía otra cosa, que el Grial no era una copa, sino un símbolo, un linaje sagrado, la descendencia directa de Jesucristo y María Magdalena, la sangre real. Según estas teorías, el Grial era el secreto mejor guardado de la Iglesia, un secreto que implicaba que el poder divino podía heredarse por sangre. La leyenda del caballo Bernat. Sí, es un nombre catalán, será el caballo Bernardo. El hecho es que lo interesante de estas montañas no es únicamente el fenómeno ovni, sino también demoníaco. Cuenta la leyenda que un leñador tenía que enviar un montón de madera al Llobregat y se le apareció el mismísimo diablo y le dejó un caballo conocido como Bernat. Este caballo era increíble, rápido, le agilizaba la faena, es decir, era como un regalo. Pero ahí estaba el tema, se lo dejaba durante 10 años. Vivía Bernat en uno de los pequeños pueblos a los pies de Montserrat. No era noble ni guerrero, ni tampoco un hombre de fe. Era un leñador, acostumbrado a subir a diario al bosque, hacha al hombro, en busca de madera para ganarse el pan. Pero Bernat no era un hombre piadoso. Mientras otros bajaban la cabeza al pasar junto al monasterio, él miraba con desdén. No creía en santos, ni vírgenes, ni milagros. Decía que esas cosas eran para los débiles, que su fuerza venía de sus brazos, no de los rezos. Un día, mientras recogía leña en la ladera de la montaña, Bernat oyó cantar a unos peregrinos que subían al santuario. Cantaban con devoción y uno de ellos hablaba de los milagros de la Virgen de Montserrat. Bernat, burlón, soltó una carcajada. ¿Milagros? Si esta montaña tuviera poder, que me lo demuestre. Subiré hasta lo más alto,
por el camino más peligroso y sin miedo, a ver si me detiene. Los pastores le miraron con desconcierto. Uno de ellos le dijo: Bernat, la montaña es santa, no la provoques. Pero él no escuchó. Montó su mula, no un caballo noble, sino su viejo animal de carga, y se adentró por una senda que ningún hombre usaba, estrecha, empinada, junto a un precipicio. Subió entre la niebla. Cuanto más arriba estaba, más se ensombrecía el cielo. Los pájaros callaron, el viento soplaba raro. Y entonces ocurrió. La mula, asustada, se detuvo. Se negó a dar un paso más. Bernat, impaciente, la golpeó con el palo. «¡Vamos, bestia! No me vengas con supersticiones tú también». Y en ese momento, la tierra pareció moverse bajo sus pies. La mula resbaló. Bernat gritó, y los dos cayeron por la ladera. Pasaron horas. Al día siguiente, unos campesinos encontraron algo extraordinario. En un rincón imposible de la montaña, encajada entre dos peñascos, estaba la mula, viva, atemorizada, pero sin un rasguño. De Bernat no había rastro, ni cuerpo, ni huellas, nada, solo la marca de las pezuñas en la roca, como si la piedra, por un instante, se hubiera vuelto blanda, como si la montaña hubiera querido atrapar ese momento para siempre. Los monjes del monasterio lo interpretaron como un signo. No era un castigo cualquiera, era un aviso. Un hombre que desafió lo sagrado y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, los lugareños cuentan esta historia a los niños, a los forasteros, a los nuevos peregrinos, no para asustar, sino para recordar. Recordar que Montserrat no es solo una montaña, es un lugar especial, y que cuando se sube por ella hay que hacerlo con respeto. Hoy, quien conoce los rincones más olvidados del macizo, afirma que aún se puede ver la piedra, marcada. La roca con forma de pezuña que nadie puede explicar. Y algunos, los más ancianos, dicen que en las noches de viento fuerte, si se escucha bien, se oye a lo lejos el relincho de una mula y el grito lejano de un hombre que desafió a la montaña y perdió. La leyenda del timbalero del Bruc. Hablamos de batallas. Estamos prácticamente con la frontera con Francia. Año 1808, entre el 4 y el 16 de junio, el general Schwartz vino aquí a estas tierras a atacar. Y es una increíble historia utilizando la forma y el eco de las montañas. Año 1808. Cataluña sufre la invasión de las tropas napoleónicas. Un ejército francés veterano y armado se adentra por el paso del Bruc, al pie de la montaña de Montserrat. Pero allí, escondidos entre los árboles y las rocas, campesinos y voluntarios catalanes preparan la resistencia. Entre ellos, un joven de solo 17 años, Isidre Luzá. No lleva fusil, solo un viejo timbal. Cuando los franceses se acercan, Isidre sube a una colina y comienza a tocar su tambor con fuerza. El sonido rebota entre las paredes de la montaña. El eco se multiplica. Parece que miles de soldados se acercan. Los franceses, confundidos, entran en pánico. Creen estar rodeados y huyen. Sin disparar una sola bala, la montaña y un tambor derrotaron al ejército más temido de Europa. Desde entonces, el timbalero del Bruc se convirtió en leyenda, un símbolo de la astucia, el coraje y el poder del pueblo frente a la opresión. Las leyendas de los ovnis, por fin. Hay múltiples reportes que datan del año 1346 y el más notorio fue, en la década de los 70, Josep Lluís Grífols, que ya nos dejó, pero tuvo incluso una abducción. Y ya sabéis, cada 11 de cada mes se reúnen aquí en Montserrat para hacer vigilias. Montserrat es una montaña sagrada, un lugar de culto, y desde hace décadas, escenario de lo inexplicable. Desde los años 70, un hombre ha convertido esta montaña en el epicentro de una experiencia única. Luis José Grifol, investigador y contactado catalán, asegura haber establecido comunicación telepática con inteligencias no humanas desde este lugar. No habla de luces en el cielo sin más, habla de mensajes, de conciencia,
de una conexión espiritual con el universo. Desde 1977, cada día 11 del mes, Grifol sube a Montserrat. Convoca a quienes desean presenciar el fenómeno. Meditan, miran al cielo, y muchos dicen ver luces, movimientos imposibles, y sentir algo que no pueden explicar. Para Grifol, Montserrat es un punto energético, una puerta abierta entre dimensiones, y el contacto no es solo físico, es interior, vibracional, transformador, y lo más sorprendente, nunca ha pedido dinero, ni ha buscado fama. Solo comparte su experiencia, mes tras mes, año tras año. Hoy, cientos de personas siguen subiendo con él, porque aquí, entre las rocas milenarias, bajo el cielo estrellado, muchos creen que el misterio sigue esperando. Maussan Televisión. Buena televisión. La leyenda de las encantadas. Ahora sí, hablamos de ese mundo intraterreno, entidades o deidades en minúsculas que habitan estos lares, en cavidades, en cuevas. Un tema que nos fascina, ya sabéis, lo que representa esta posibilidad criptoterrestre. En la montaña de Montserrat, cuna de misterio y leyenda, aún se susurra el nombre de las encantadas. Seres femeninos de belleza sobrenatural que habitan entre las grietas y los bosques ocultos. Se dice que eran doncellas jóvenes transformadas por un antiguo hechizo y que solo podrían liberarse si alguien, puro de corazón, resistía la tentación. Una noche, un joven pastor caminaba por la montaña cuando se encontró con una figura radiante, una mujer de piel luminosa, ojos de luna y voz que parecía viento. Ella le ofreció una manzana dorada, reluciente, perfecta, y con una sonrisa le dijo: «Si no la tomas, me liberarás del hechizo». El joven la miró, dudó. La fruta parecía celestial, pero recordando las advertencias de los ancianos, bajó la mirada y dio un paso atrás. Entonces la encantada lloró, pero no de tristeza, sino de alegría. «Gracias, eres el primero que no ha caído». En ese instante, se desvaneció en un remolino de luz, y con ella, el hechizo se rompió para muchas otras que aún esperaban en la montaña. Desde entonces, se dice que las encantadas siguen poniendo a prueba a los viajeros solitarios, y que quien cede a la tentación queda atrapado para siempre entre las sombras de Montserrat. Así que si algún día te ofrecen una manzana en lo alto de la montaña, piénsalo bien antes de morderla. Y por último, la leyenda de la fundación de la Abadía de Montserrat. Cuenta la leyenda que Joan Garí, hablamos de un señor austero que vivía prácticamente en la montaña y comía de la montaña, se le apareció otra vez el diablo. Hace siglos, mucho antes de que las piedras de Montserrat se convirtieran en el símbolo religioso de Cataluña, un ermitaño llamado Joan Garí vivía en una cueva, apartado del mundo. La gente lo conocía como un hombre austero, un anacoreta que llevaba una vida piadosa y solitaria. Comía los frutos del bosque y bebía el agua de un manantial cercano. Su vida era dedicada a la oración y la penitencia. El diablo, al ver la pureza y fama de Garí, no pudo soportar que un hombre tan santo pudiera existir. Así que decidió hacerle frente y probar su fe. Disfrazado de un viejo y venerable ermitaño, se acercó a Joan, haciéndose el encontradizo en los bosques de Montserrat. Con voz suave y persuasiva, el diablo comenzó a conversar con él, transmitiéndole sabiduría y tratando de sembrar dudas en su corazón. Garí, al principio desconfiado, comenzó a escuchar con atención las palabras del anciano ermitaño, que lo seducía con su sabiduría y conocimiento. Cada tarde, el ermitaño aparecía, ofreciendo consejos y palabras que parecían tan sabias y genuinas, que Garí comenzó a confiar en él. Sin embargo, el diablo tenía un plan más siniestro. Decidió desviar la mente de Garí con una terrible tentación: la posesión demoníaca de una joven llamada Riquilda, hija del conde Guifré el Pelos.
Riquilda estaba poseída, gritando sin cesar que solo un exorcismo realizado por Garí podía salvarla. Desesperado, el conde la llevó hasta la cueva de Garí en Montserrat, rogándole que la curara. Joan, temeroso, accedió a realizar el exorcismo. Mientras rezaba en silencio, el diablo, disfrazado de ermitaño, acudió al joven ermitaño y lo tentó con la idea de quedarse con la chica en la cueva, asegurándole que esta tentación era parte de su penitencia. Y, a pesar de la lucha interna, Garí cedió a la tentación y, en un acto de desesperación, cometió el pecado de violar a la joven. Al darse cuenta de su crimen, Garí se llenó de horror. En su angustia, corrió hacia el falso ermitaño, buscando consejo, quien le sugirió la más terrible de las soluciones, matar a la joven para deshacerse del problema. Joan Garí, cegado por la culpa y el miedo, asesinó a Riquilda, ocultando su cuerpo en un lugar recóndito. Pero entonces el diablo reveló su verdadera naturaleza. El viejo ermitaño se transformó en la figura diabólica, y Garí, devastado, comprendió que había sido manipulado. Lleno de remordimiento, Garí se embarcó en un viaje hacia Roma para pedir perdón al Papa. Sin embargo, su arrepentimiento no fue suficiente para recibir perdón. El Papa lo condenó a vagar como una bestia por las montañas, sin poder erguirse, sin hablar con nadie y sin poder lavarse, hasta que un niño lo perdonara. Pasaron 3 años. Garí, en su condena, llegó nuevamente a Montserrat, donde, aislado en su cueva, vivió durante 7 años como un hombre salvaje, alimentándose de raíces y cubierto de pelo. Un día, un grupo de caballeros, cazadores del conde, encontraron a Garí, reducido a una bestia humana. Decidieron llevarlo a Barcelona para mostrarlo al conde. Curiosamente, en esos días, la condesa había dado a luz a un hijo. El pequeño príncipe miró, y durante su bautizo, el desdichado Garí fue presentado ante los nobles y curiosos. Fue entonces cuando, milagrosamente, el niño en el regazo de su nodriza pronunció las palabras: «Garí, ponte derecho que tus pecados te han sido perdonados». Ante la asombrosa vista de todos, Garí se levantó, erguido por primera vez en años. El conde, al reconocer al hombre que había pecado, lo lavó y lo trató con compasión. Garí, con lágrimas en los ojos, confesó su terrible crimen y pidió perdón. El conde, en su magnanimidad, perdonó a Garí, y juntos fueron a buscar el cuerpo de Riquilda, que Garí había enterrado en un lugar secreto. Al llegar, para sorpresa de todos, la joven apareció viva y sana, curada por la Virgen de Montserrat. En agradecimiento, el conde, al ver a su hija de nuevo en su vida, mandó construir un monasterio de monjas en la montaña de Montserrat, dedicado a Santa Cecilia, y nombró a Riquilda como la primera abadesa. Así terminó la triste y oscura leyenda de Joan Garí, un hombre que, tras caer en la tentación y el pecado, halló la redención en Montserrat y dejó un legado marcado por el arrepentimiento, el perdón y la misericordia divina. Sé que una de las grandes preguntas que tendréis es por qué siempre se mezcla el lado divino, espiritual, religioso o se utiliza con la aparición de luminarias, de objetos celestiales. Es interesante porque en los testimonios de Grífols nos hablaba de eso, justamente, de la materialización de estas entidades. Es decir, pongamos que es un lugar mágico como hay muchos puntos en el mundo, pero es un lugar donde fluye una energía. Podemos irnos directamente a que bajo estas montañas hay un complejo extraterrestre si queremos pensarlo así. Pero también podemos pensar en que es un lugar emblemático, un lugar donde hay mucha historia, donde han ocurrido muchas situaciones, pero porque es un lugar único en el mundo. Y de ahí fluye esta energía. El hecho de los extraterrestres, si están, si vienen, tienen que haber de todo tipo. De los que llegan del espacio, y vamos a llamarlos celestes, y de los que Grífols los llamaba interdimensionales o que se materializan de diversas formas. Es cierto que hay unas morfologías, estándares, pero al final siempre he pensado que es la interpretación de nuestra mente o lo que podemos asimilar. Imaginaros que una entidad interdimensional
decide venir aquí. Siempre están aquí, pero materializarse en esta realidad, a través de algún tipo de orbe de energía. Y de ahí aparece lo que nosotros podemos observar como un cuerpo, que es lo que ha ocurrido tanto en Garabandal como en Fátima. La Virgen, ¿por qué la Virgen siempre? ¿Por qué en diferentes lugares con diferentes nombres? No tendría sentido. ¿Qué quieren? ¿Darle continuidad a la religión? ¿Darle más fe, más fortaleza? Ya sabemos que es muy difícil que la Iglesia Católica acepte estas visiones o estos mensajes, pero aparecen a la población de esa manera. Es posible que estemos ante lo mismo, la materialización de esa realidad en nuestra realidad. Es algo como mínimo que nos tiene que dejar pensativos. ¿Por qué Montserrat es un lugar mágico? ¿Por qué alberga tantas historias? ¿Por qué este lugar? Es muy posible que ciertos lugares del mundo sean puntos energéticos. Puede sonar un poco a New Age, pero es curioso que depende de qué lugares, desde luego el Popo, Tepoztlán, son lugares mágicos. Por la energía que fluye aquí. Al final todos somos energía. Somos físicos, pero somos energía. Es posible que en estos lugares converja lo interdimensional con lo físico. Y lo que nosotros observamos como luces, como objetos, materialización, no sean siempre seres celestiales, es decir, extraterrestres, sino entidades interdimensionales que se materializan en nuestra realidad. Veamos si esta meditación, si esta sesión de visión nocturna puede captar, puede apreciar estas entidades. Amigos, ha llegado el momento de la meditación. Estamos en las faldas de Montserrat. Justo detrás tengo el monolito Bernat. Es un lugar mágico, sin lugar a dudas. Hace frío, debo añadir. Pero desde el momento que he llegado he notado una sensación de paz, y es algo bueno, creo. Ya sabéis que soy muy nervioso. Vamos a realizar esta meditación. Cada uno la puede hacer de la manera que crea conveniente. No creo en los conjuros, en la palabrería, sino en intentar realizar esa comunión, abrir nuestra mente y entender de que todo está englobado, todos y todo es lo mismo. Hacer este llamamiento, esta señal. Voy a realizar una meditación híbrida de Corrado Malanga y algo que me apetece probar. Tal vez en vuestros hogares ahora mismo queráis intentarlo o si no la guardáis para luego, pero si no, acompañadme, aunque ya lo habré hecho. No sé qué ocurrirá. Haré el llamamiento y luego estaremos un rato con el visor nocturno a ver si realmente podemos captar algo. Esta meditación consta de la siguiente manera. Vamos a visualizar que estamos, obviamente, sentados, relajados, sin ningún tipo de pensamiento, y vamos a imaginarnos que sobre nosotros hay 3 luces, 3 esferas. RGB, rojo, azul y verde. Rojo significa el alma, azul el espíritu y verde nuestro cuerpo físico. Estas 3 esferas se están moviendo y están empezando a rotar cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y se van unificando y ruedan más rápido. Se están mezclando los colores y se ha creado una única luz de color blanca. Esa luz blanca que está sobre nosotros es el llamamiento. Cada vez se hace más grande. Cada vez se hace más grande y nos envuelve. Ahora mismo estoy visualizando que estoy sentado en un lugar que tengo claro en mi mente y estoy envuelto en una gran bola blanca de luz, estilo neón, como lo que estáis observando de color lila.
Esta luz está haciendo un llamamiento. Y ahora lo que vamos a hacer con esta bola de luz que nos envuelve es elevarla hacia arriba, hacia arriba. Visualizamos la posición que estamos y la seguimos subiendo. Esta luz es un reclamo para estas entidades, para estos objetos. Cogemos aire y expulsamos aire. Cogemos aire y expulsamos el aire. Cogemos aire y expulsamos el aire. Esta luz cada vez es más grande, está sobre nosotros y está muy arriba. Y es el reclamo. Queremos que se manifiesten, queremos que se dejen ver, queremos grabarlos. Estamos dejando, claro, una interacción. Queremos que interactúen con nosotros. Hecho el llamamiento, ¿me responderán? Amigos, hemos acabado la meditación. Fijaros, voy a poner el láser, lo he puesto así para que veáis hacia dónde apunto. Estaré compartiendo la pantalla con todos vosotros. Ese es el monolito. Está bastante enfocado. Si os fijáis, todo lo que es el cielo no se ve nada. ¿Por qué? Porque básicamente hay mucha niebla y hay muchas nubes. Así que nos vamos a ceñir en las montañas de Montserrat. Esta visión es la que puedo ofreceros. Hay iluminaciones abajo. Y vamos a estar un rato con el visor nocturno a ver si observamos algo de este llamamiento que hemos realizado. Hay luna, pero hay mucha nube, ¿no? que lo tapa todo. La situación es perfecta. Pensad que estoy directamente sin luz, con mucho frío, y espero que al menos disfrutéis de este rato. El monolito es lo que tenemos de referencia, parece que se mueva, ¿verdad? Es interesante. Es por el pandeo, yo, cuando muevo el visor. Va a pasar un coche ahora. A ver si os puedo enseñar la luna. Ahí está la luna. Apenas se ve ahí. Ahora mismo ni se ve ahí. Mirad, ahí, eso es la luna. Y para que veáis la cantidad de nubes que hay. Entonces volvemos a nuestra zona que tenemos clara, que es el monolito enfrente. Y la verdad que la estampa es increíble. Fijaros que voy a enfocar un poco, ahí lo veis un poquito mejor. De momento no se observa ninguna anomalía en el cerro, las montañas, nada.
Ya sabéis que cada 11 de cada mes se realizan estas quedadas. Yo he venido a algunas. Yo una vez llegué a una lluvia de estrellas y fue bastante imponente, vi bastantes estrellas. Pero las veces que he estado en Montserrat, nunca he visto nada. Creo que lo importante, amigos, es mostraros la realidad de la situación, no una puesta en escena. Creedme que no es el primer día que intento subir y se ha hecho muy complicado por básicamente las nubes, la boira que se dice aquí. Y hoy es un día bastante bueno. Fijaros cómo está. Las plantas se pueden observar muy bien, hay buena calidad, puedo enfocar bien. Pero en todo el macizo, desde este lado, no se observa ninguna anomalía, ninguna luz en la parte superior. Fijaros, he visto algunos aviones. Y he elegido este sitio por tener claramente la visión de la montaña. Aprovecho para enfocar. Y tener ese perímetro, ¿no? Aunque me alejara mucho, no veríamos nada en el cielo. Pero lo que es el perímetro, la parte superior de la montaña, de momento nada, señores. Amigos, vamos a analizar la anomalía, ¿vale? Únicamente este fragmento es la ampliación, no hay edición. Tenemos el monolito Bernat a mano izquierda y tenemos la anomalía justamente en esta parte del cerro. Vamos a empezar. 1, 2, 3, empezamos a hacer la meditación. Cuando digo, ha llegado el momento de hacer la meditación, se ilumina. Es importante que observemos lo que ha ocurrido. No es únicamente un punto de luz, sino hay 2 puntos de luz. O al menos hay un movimiento de la luz, ¿vale? Y luego hay un incremento brutal de esta iluminación. ¿Veis cómo vuelve otra vez hacia abajo y hacia arriba? Ahora se apaga la hacia arriba y se queda la hacia abajo y se apagan las dos. En el momento que realizo la meditación aparece esta anomalía. Os lo voy a ampliar y ahora estad atentos. Muy interesante, ¿vale? Cosas importantes. Aproximadamente a las 8:20 de la noche empieza a anochecer. Es decir, estamos en ese lapso. Yo llevaba aquí, en este lugar que os voy a enseñar ahora mismo, lo triángulo, prácticamente 3 horas, esperando que cayera el sol y justamente en este mes del año tarda bastante en anochecer. Así que tuvimos que esperar hasta las 8:20 largas. Vamos a enseñaros el material en bruto 100%. Pero aquí tenemos básicamente el visor nocturno, que no grabamos nada. Vimos algún avión de vez en cuando. Pero vosotros que sois conocedores de los visores nocturnos, si os fijáis ese verde del cielo, significa que está nublado y que obviamente hay mucha bruma y de que no se van a ver las estrellas. Es que no se ven las estrellas. Vi un pelín la luna y ya está, ¿vale? Lo importante de la iluminación, lo que os quiero decir es que con el visor nocturno no vimos nada y obviamente las condiciones no eran buenas. O sea, lo que ocurrió estaba a la altura de la montaña. Para atrás, olvidaros, ¿vale? En este caso se puede observar el avión y quiero que os fijéis en la velocidad de la iluminación, ¿vale? Y obviamente una cosa que va así, pues va rápido, en este caso es un avión y está sobrevolando la montaña y está detrás de la montaña, no la va a atravesar. La iluminación que hemos observado es como un fogonazo de frente, que se enciende, aparece, se desplaza o son dos. O sea, no puede ser un avión viniendo de cara, olvidaros de eso. Esa opción está descartadísima, ¿vale? Porque esto tendría sentido de que si está enfrente nuestro mirándonos, pues veremos ese punto de luz y cuando gira, esa luz se apaga. Y luego el avión obviamente tiene la luz de posición y no ha atravesado la montaña, o sea, descartadísimo. ¿Dónde estamos? Os preguntaréis. Esto es Montserrat y estoy aquí, en esta área de descanso, ¿vale? Área de descanso, Pla dels Dipòsits. Y esta visión es la del monolito Bernat, ahí lo veis. Monolito Bernat y anomalía. Perdonad, voy a hacer un poco mejor aquí. Me acerco más. Aquí, justamente, monolito Bernat y la anomalía es en esta primera curva, ¿vale? Y la altura aproximadamente nos vamos a unos 1100 metros. De noche, frío, se escucha incluso el viento, hace frío, no hay luz, muy loco. O sea, quien suba ahí de noche, no lo sé si la gente lo hace, pero desde luego tendría que tener luz. No emitiría algo de luz, ¿vale? Sino luz constante, porque ya no había luz allá arriba. En la franja de abajo sí que se observa algo de luz, pero en la franja de abajo, que os lo voy a enseñar.
Fijaros, en esta grabación tenemos un plano aéreo del dron, ¿vale? Es antes de empezar la meditación, cogiendo unos planos para unir el anochecer y cuando obviamente ya es de noche, para que veáis, antes de la meditación, va bajando algún rezagado que queda en la montaña, pero la visión es esta, ¿vale? Esta es la luz que empezaba a ver. Y fijaros estas luces que hay en la parte inferior. Con el visor nocturno se observan muy bien, pero nosotros estamos mucho más arriba. Por desgracia, este plano no está. El de arriba, porque nuestra idea no era grabar justamente allá arriba, únicamente con el tiro fijo que tenemos en mi espalda, ¿vale? En este plano, que es el simultáneo de la meditación, vemos lo que se observa con 4K, con una Osmio, una cámara. Entonces, la anomalía empieza aproximadamente por aquí y este plano me está pillando de lado. No estamos buscando eso, ¿vale? Me estaba grabando a mí porque estoy haciendo la meditación con 2 planos cruzados. Entonces, la anomalía sale en la otra cámara, pero aquí observamos la poca iluminación. Entonces, si fuera un montañista escalador un poco alocado, tendría que ir con más luz, no únicamente en esos segundos. Cuando digo esos segundos, es esto, señores. Es aquí. Este es el archivo en bruto original, ¿vale? Os he hecho estos pequeños cortes porque hay novedades en la investigación. Amigos, ha llegado el momento de la meditación, ¿vale? Yo estoy ahí. Y aquí arriba, cuando digo, amigos, ha llegado el momento de la meditación, empieza la luz. O sea, es mágico, ¿eh? Ha llegado el momento de la meditación y se ilumina. O sea, de locos. Pero lo interesante aquí, como novedad, es que antes de conseguir hacer esa toma, yo hice otra. Y me salió mal. Me equivoqué y tuve que repetirla, ¿no? Escuchad. Voy a hacer un poco más pequeño. Ha llegado el momento de la meditación. Estoy en las faldas de la montaña de Montserrat. Tengo justo detrás el monolito Bernat. Y aquí en el corte que os he hecho, aparece nuevamente. ¿Vale? Fijaros ahí. Es en ese pequeño frame, pero nada, como un destello que lo cojo porque estoy con un programa. En este pequeño... Voy a ampliar los fotogramas. Cuando voy a empezar la meditación inicialmente, ahí lo veis, ¿eh? Aparece nuevamente. Y cuando me equivoco y vuelvo a empezar y digo, el momento de la meditación, ¡pum! Ocurre otra vez. O sea, de locos. Con esto podemos descartar que en este lapso temporal de aproximadamente 20 segundos no tendría sentido que sucedieran 2 veces lo mismo si fuera un avión que viene de por atrás, o sea, descartado. Montañistas, únicamente en esos puntos, es que no tiene sentido. Entonces, si os fijáis, y este es el punto clave, es que estamos en la primera cuña de esta altura, que significa que estamos aquí, ¿vale? En esta primera cuña, ¿vale? Lo único que podría un poco explicar la situación es, en este lateral de aquí está la ermita de San Antonio, ¿vale? A las 8:30 de la noche. Pero la iluminación, técnicamente, viene de la primera cuña, aquí arriba, ¿vale? De la ermita de San Antonio, si estuviera exactamente en el mismo lugar, en metros, siendo 100% una investigación 100% real, estaremos ante entre 27 y 50 metros, perdonad, entre 27 y 40 metros de altura escalando de noche sin luz. O sea, de locos. O te subes aquí tú la cuesta, aproximadamente unos 30 metros, 40 metros, ¿vale? La única posibilidad es que en la ermita hubiera alguien y que se ven 2 reflejos. Pero descartando esa posibilidad, porque dudo mucho que haya electricidad ahí, no lo creo, el hecho es que son breves instantes en una de las partes más altas. Muy poco. ¿Tendría sentido de que hay una persona aquí arriba a las 8:30 pasadas de la noche, sin luz, y únicamente se ve en el momento de la meditación, de la solicitud, del momento cenit, esos destellos hacia dónde apuntaban? Porque hemos visto que el fogonazo, hay uno que viene de cara. Entonces, ¿qué estás apuntando? ¿Abajo? ¿A dónde? ¿A 1 kilómetro? ¿A donde estaba yo? ¿A 2 kilómetros de distancia con una linterna? O sea, no tendría sentido. Creo que es algo mágico. Entonces, como cita final, sí, ocurrió algo muy bonito. Posible explicación, he intentado ser lo más racional posible. O sea, la ermita, la altitud, o sea, pensad en todas las posibilidades. Creo que es algo maravilloso cuando se buscan estas luminarias que descienden a las montañas o los picos de las montañas que las leyendas cuentan. Del año 880 decimos, ¡wow! Easy, easy, easy.
Creo que ha sido una investigación muy bonita, algo majestuoso. Me encantará tener vuestras posibilidades, resoluciones, comentarios en las redes sociales, amigos. Espero que hayáis disfrutado porque yo lo hice. Amigos, gracias y me despido. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.